Dice la Biblia, hermanos, así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Siéntense, hermanos. Digan conmigo el tema, la sanidad de Naamán. Entonces Naamán, hermanos míos, dice la Santa Biblia que era un general del ejército de Siria. Un general, o sea, era del alto mando, o sea, era el principal general, el que conducía las guerras del pueblo de Siria. Y dice la palabra de Dios que por medio de él, Dios le había dado grandes victorias al pueblo de Siria. Por medio de él. Imagínense, no era ni del pueblo de Dios, y por medio de él, Dios estaba dando victorias. Qué importante es eso, ¿verdad, hermanos? Que él, a lo mejor como general, tomaba en cuenta al Señor cuando iba a sus batallas. Incluso cuando derrotaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. Y entonces llegaban bandas armadas de Siria y tomaban cautivos a muchos israelitas. Dentro de ellos se llevaron a una muchacha que era la que servía en la casa de la esposa de Naamán. Se la llevaron cautiva y la pusieron al servicio de la casa como la ama de llaves, ¿verdad? Y obviamente se convirtió en una muchacha de un punto de testimonio de fe para esta familia. Este general era de un pueblo enemigo, del pueblo de Dios. Pero hermanos, Dios le daba victoria, regresaban, habían cantos de elogios para la vida de Naamán. Cuando él regresaba, traía recompensas, traía botín, traía personas cautivas. Hermanos, traía riquezas, porque los conquistadores de ese entonces traían muchas riquezas. Y ahí está Naamán, solo en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes y en el Evangelio de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo hacen referencia de la vida de él. Ahora mire, ya se imagina ese general, hermanos. ¿Cuántos aquí presentaron servicio alguna vez y miraban a los generales allá va, con todas las estrellas ahí de honra? Porque obviamente los generales así se identifican. Son personas que pasaron por procesos. Primero de repente fueron soldados, de ahí de repente fueron oficiales y fueron ascendiendo, porque entre más atrevido era el general, más le subían de puesto. En otras palabras, era el segundo del rey de Siria. Solo el rey estaba sobre él. Y dice la Biblia que el rey lo tenía en alta estima. O sea que era su preferido. Era su preferido. Se había ganado la voluntad del rey. Se había ganado la voluntad del rey. ¿Cuántos quieren ser los preferidos del rey Jesús? ¿Se ha ganado usted la voluntad del rey Jesús? Porque nosotros somos sus guerreros también, ¿verdad? Ustedes son sus guerreras. Y nos tenemos que ganar la voluntad de nuestro gran rey. Pero Naamán, hermanos, cuando regresaba a su casa, como muchos nos pasa o les pasa, que tienen que sonreír en público, tienen que presentarse ante el público como que no les está pasando nada. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted, hermano, que se presenta ante un público sonriente, elegante, y dicen qué nivel de vida estará llevando esta persona? No tiene problema, no tiene lucha, no tiene angustia, no tiene incertidumbres. Pero Naamán, cuando se presentaba a su casa y se quitaba el atuendo de general, se quitaba todo lo que llevaba, se encontraba con un problema. Y usted ya sabe cuál era el problema de Naamán. ¿Cuántos saben cuál era el problema de Naamán? ¿Saben los hermanos? Los que predican, no, por favor. La mayoría sabe cuál era el problema de Naamán, hermanos. Sí saben. Bueno, hermano Juan sí lo sabe porque es evangélico viejo, de los antiguos, pues. Con mucho respeto. ¿Sabe cuál era el problema de Naamán, jóvenes? Tiktokeros, hagan un TikTok de Naamán ahí, por favor. El problema de Naamán era que tenía lepra. ¿Qué enfermedad tenía? Lepra. ¿Y sabe usted cuál era la lepra? Era una enfermedad que daba inicio de donde se empezaba a poner ceniza a la piel. Y así
empezaban a detectar que eso cenizo empezaba a avanzar hasta que empezaba, como decimos en el buen chapín, a carcomer la piel de la persona. Empezaban a salir llagas, suporación, y las mismas llagas empezaban a comerse la piel. Entonces Naamán tenía una enfermedad, y además de eso era una enfermedad infectocontagiosa. La otra cosa era que era una enfermedad incurable, o sea, médicamente no tenía cura. Usted le pega hoy una enfermedad y tiene cura. Le pega una llaguita, se echa una pomada y al ratito ya no tiene nada. Pero Naamán no. Y lo terrible era que la enfermedad era progresiva. Fíjense, hermanos, estuve estudiando todo eso, porque era una enfermedad incurable, infectocontagiosa, y en el pueblo de Israel, el que tenía lepra había que desterrarlo de la misma sociedad, había que echarlo de la familia. Ya no podían vivir los leprosos, era una condena. No solo estaba enfermo, sino que no tenía el afecto familiar. Hoy cuando alguien se enferma, ahí está toda la familia, ¿verdad? Ayudando, aportando, dando sus consejos, cuidando, velando al enfermo. Pero el leproso no, tenía que ser destituido del ambiente social. Hermanos, qué tremendo es. Mire, esta era una enfermedad terrible, era una enfermedad discriminatoria, y divinamente en la ley de Moisés se daba una orden que no podían convivir con el leproso, excepto si recibía un milagro sobrenatural de Dios. Si recibía una sanidad, tenía que ser verificada la sanidad, y luego de ser sano tenía que pasar unos días de purificación y volver a dar evidencia que estaba sano. Y al estar sano, oigan bien, para los que están enfermos, tenía que presentar una ofrenda de gratitud ante el altar de Dios. Porque la sanidad de Dios es tremenda, evita el gasto, ¿va? Si usted es sano, debería traerle una ofrenda de agradecimiento a Dios. Pero no, va, la mayoría se olvida. Como dijo alguien, para llevar estoy yo, para mí quiero. No, en la Biblia el que sanaba tenía que presentar una ofrenda de gratitud en el altar. Por eso en la Biblia, cuando aquellos 10 leprosos que Jesús sanó, les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote y presenten la ofrenda que Moisés mandó. Y entonces tenían que presentar la ofrenda, porque imagínense, hermano, los volvían a reincorporar a la sociedad después de que estaban desahuciados. Gloria a Dios. Pero a Naamán en la ley de Siria sí no existía esa ley. Naamán seguía vigente como general, seguía trabajando, seguía actuando. Pero un día lo descubrió la muchacha, la mensajera israelita. Gloria a Dios. Por los que conocemos a Dios y tenemos un mensaje de solución a las personas. Oiga bien, los que conocen a Dios debemos de tener un mensaje de solución. Y aquella mujer le dijo a su señora: si mi señor, el general Naamán, fuera a Israel, allá hay un profeta de Dios que lo puede sanar de esa enfermedad. Gloria a Dios. Imagínense, hermano. Ella sabía que había un profeta. ¿Saben ustedes quién era el profeta que estaba en Israel? El profeta Eliseo, el que tenía la doble unción, el que había heredado la doble unción de Elías. Y entonces habían escuchado los milagros que Dios había hecho en Israel a través de la vida de Eliseo. Había resucitado muertos, ¿verdad? Había hecho milagros sobrenaturales. Y entonces dice la escritura ahí que Naamán se fue ante el rey y le dijo: rey, fíjate que en mi casa hay una muchacha de las cautivas de Israel y ella dio un mensaje a mi esposa. Gloria a Dios, de que en Israel me pueden sanar. Y como lo amaba tanto, le dijo: yo te voy a dar unas cartas para que vayas con el rey de Israel y que te sane. Y le dieron unas cartas, y la Biblia dice
El versículo 5 dice: y el rey le dijo: ande, yo enviaré carta al rey. Salió pues él llevando consigo, mire que llevaba 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, eso lo llevaba él como recompensa para el que iba a orar por él, para que sanara, hermanos. O sea, llevaba un gran regalo para el que orara por él. Gloria a Dios. Si hubiera venido en nuestros días, todos hubiéramos orado por él, ¿verdad, hermano? Para que el Señor lo sanara y nos diera esa recompensa, porque llevaba buen paquete. Alabado sea Dios. Porque él creía que los milagros de Dios se compraban y que había que favorecer. Los milagros de Dios no se compran, pero hermanos, ¿cuántos saben que los milagros de Dios no se compran? Son por gracia y por misericordia. Entonces la palabra de Dios que se presentó ante el rey, y las cartas decían: te envío a mi siervo Naamán para que cuando recibas esta carta me lo sanes de la lepra. Entonces el rey se rasgó la vestidura y dijo: miren, este enviado a provocar, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios para que quite la vida y para que dé vida y para que dé salud? O sea, el rey se asustó, creyó que era un motivo de guerra, pero allá en lo íntimo, como Eliseo tenía el Espíritu Santo, tenía todos los dones en función, hermanos míos, se enteró de lo que estaba pasando y le mandó un mensajero y le mandó a decir al rey: envíame acá al general que llegó y acá lo voy a sanar en el nombre de Dios. Y oiga que le dijo: y sabrán que hay profeta en Israel. Gloria al Señor. Eso lo dice ahí yo se lo estoy resumiendo porque el tiempo se va. Y la palabra de Dios dice que cuando Naamán llegó, se paró ahí, hermanos. Si fueran nuestros días, pues un general ahí con todos sus carros último modelo, hermano, con sus soldados y sus guardaespaldas. Allá llegó con todo y se paró. Y según él dijo: ahorita va a salir el profeta, ¿verdad? Y va a venir y me va a saludar, me va a dar la mano, va a orar por mí, me va a ungir con aceite, me va a poner las manos donde tengo las llagas. Porque no es como el hombre quiere. Dios tiene un plan y hay que obedecerlo. Dios tiene un plan. Entonces el profeta Eliseo mandó a su criado, dice la Biblia, así le llama, a su servidor llamado Giezi. Y no salió el profeta. Mira, hermanos, como que fuera orgulloso el profeta, no, pero él quiso bajarle los humos a Naamán, porque Naamán llevaba, aparte de que creía en Dios, pero internamente tenía un orgullo por lo que él vivía, por lo que él era. Entonces le dice mi señor, el profeta, que vayas y te zambullas, oiga bien, 7 veces al río Jordán, y cuando hayas hecho esto, entonces tu piel quedará restaurada. Ve y zambúllete 7 veces. Usted sabe que el número 7 es el número perfecto. Ahora, el general se enojó porque el río Jordán en ese entonces era un río lodoso, turbio, lleno de lodo. Y entonces él dice: mira, allá en Damasco tenemos 2 ríos, Habana y Farfar, ríos cristalinos. ¿Y por qué me manda a hundirme ahí? ¿Y qué tal si me hundo allá? Si me sumergo allá. Son ríos cristalinos y limpios. ¿Para qué voy a hundirme? Y se enojó. No solo andaba necesitado, sino que se puso brinconcito, hermanos. ¿A cuánto nos pasa así, verdad? Que andamos necesitados de Dios y todavía brincones, ¿verdad, hermano? No, ya le habían dado la solución. Él tenía que obedecer, pero como siempre no falta gente sabia que se le acercaron unos criados y le dijeron: mi señor, si el profeta te pidiera otra cosa más difícil, ¿acaso no lo harías? Es cierto, dijo. ¿Y eso de que te vas y te hundes en el río? Eso no cuesta. Alabado sea Dios. Eso no cuesta. Entonces el rey tuvo que vencer ¿qué? Su orgullo, su vanidad. Y fue, dice la Biblia, y se sumergió. Vamos a leerlo en el versículo 14. Entonces él descendió
y se zambulló 7 veces. Yo me imagino ahí a este Naamán, se hundió la primera vez y su traje salió todo sucio, no vio nada. La segunda vez tampoco. Cuando iba la quinta vez a lo mejor se desesperó, pero cuando ya faltaba la sexta, y dice la Biblia que se hundió la séptima vez, ¿qué pasó, mis hermanos? Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán. Oiga, esto me gusta mucho. Conforme a la palabra del varón de Dios. No es como uno quiere, es como Dios ha dicho. A veces nosotros queremos caprichos, hacer nuestras cosas a nuestra manera, pero no es así. Si Dios dijo así, así tiene que hacerse, porque así va a funcionar. No iba a funcionar como él quería, ir a hundirse a Habana y a Farfar. Ahora se hunde en el río Jordán 7 veces y dice la Biblia, y su carne, diga conmigo, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó ¿qué? Limpio. Toque la carne de un niño, suavecita, tersa, sin callo, sin arrugas, ¿verdad, hermanos? ¡Ah, qué calidad! Entonces el rey dice que ahí sí ya se humilló, porque el objetivo de los milagros y las sanidades no es para engrandecer a un hombre o a una mujer, es para engrandecer al Dios Altísimo. Y ahora dice él, ahora reconozco que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y fue a dar la gloria a Dios. Fue a darle la gloria a Dios. Fue a agradecerle al Señor. E hizo una promesa, porque eso es lo que espera Dios. Cuando usted reciba un milagro, hágale una promesa de servirle. Yo prometo, le dijo a Eliseo, que voy a servir a Dios, que Él va a ser mi Dios. Allá en Siria yo lo voy a adorar. Cuando el rey me lleve a su templo de Rimón, su ídolo, si en algún momento el rey cae de rodillas y yo tengo que caer, no lo hago de corazón, dijo. Usted lo puede leer ahí, hermano. Qué bonita es historia. Porque después de que fue sano, viene y hace la promesa. Viene y hace la promesa. ¿Qué milagro ha recibido usted de Dios? Yo cuando oro por un enfermo le digo, hágale una promesa a Dios. Que se va a levantar, que le va a servir, que le va a honrar, que le va a glorificar, que va a estar disponible para Dios en todo. Porque esa es la pregunta. ¿Para qué queremos la sanidad? ¿Para qué quiere usted un milagro, hermanos? ¿Para qué quiere la sanidad? Para ir a trabajar, para ir a ganar más pisto. Pues está bueno. Obviamente necesita la salud para eso. Pero la salud la necesitamos para estar bien sirviéndole a nuestro Creador sin excusa ni pretexto alguno. Alabado sea Dios, hermanos. Mire, yo conozco mucha gente durante mi ministerio que Dios lo ha sanado. Y en la cama le hacen una de promesas a Dios. Solo lo sana el Señor y se olvida. Solo lo sana el Señor y se olvida. Me estaban testificando de un hermano que estuvo 40 días con COVID. Ya desahuciado, hermanos. Ya desahuciado. La esposa, una enfermera fiel a Jesucristo, se mantuvo peleando la batalla por él. Peleando la batalla. Y pidió que se lo dieran, que se lo sacaran de donde lo tenían internado y lo llevó a la casa. Más de 40 días en una agonía terrible y horrible. Dios lo sanó, se los entregó. Y la hermana, ahí está, ella trabaja en el Hospital Nacional y está sirviendo a Dios y está buscando a Dios porque ella le hizo una promesa. Pero le pregunto yo, hermana, ¿y su esposo va a la iglesia? Allá de vez en cuando, dice. Allá de vez en cuando. Y yo le enseño las fotos y dice, qué gravedad la que tuve yo, dice él. Ni siquiera dice, Dios me sanó, Dios me levantó, le voy a servir. Amén, hermanos. Porque si Dios nos levanta es para que le sirvamos, para que su nombre sea glorificado y que veamos que la sanidad es uno de los grandes regalos de nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé de qué cosas Dios lo ha levantado a usted. Dios puede seguir levantando. Si levantó a Naamán, que era un impío, glorificó a Dios. Ahí le cuento la historia. Dice que cuando le dio todas las ofrendas, Eliseo no quiso recibir nada.
Líbreme Dios, dijo, la sanidad no la compro, no la vendo. Llévate todo lo que trajiste. Y se fue el general. Bueno, dijo, me voy. Y el siervo Giezi dice que dijo, mi señor, ¿por qué despreció? Ha molestado a este sirio. Y a escondidas de él dice que lo siguió y le dijo, general, me mandó Eliseo. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Me mandó Eliseo. Dice que llegaron 2 hijos de los profetas. Mándame un talento de plata y 2 mudadas de 2 ropas, 2 trajes. No hay pena, llévatelo. Llévate 2 talentos. Y lo cargaron. Y cuando llegaron a cierto lugar, dice que se escondió Eliseo y escondió la ofrenda. Hay que tener cuidado cuando escondemos algo que no nos pertenece. Lo escondió. Y luego se presentó. Oiga, bien, ante Eliseo. Y eso es lo bueno de tener dones, hermano, que donde hay dones del Espíritu no hay engaño. Cuando Giezi llegó, le dice Eliseo, ¿de dónde vienes, Giezi? Yo no fui a ningún lugar, le dijo. ¿No estaba mi espíritu contigo? Cuando el general te estaba dando lo que le pediste. Mira, le dice, no es tiempo de recibir ayudas y todo lo que le dijo. Se asustó aquel. ¿Y sabe qué le dijo? La lepra que tenía Naamán te va a caer a vos y a toda tu descendencia. Otro mensaje, hermanos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? En el último versículo del capítulo 5, lea. Y salió leproso delante de Jehová. O sea que uno fue sanado por creerle a Dios y otro se enfermó por ensoberbecerse y querer apoderarse de lo que no le pertenecía. Qué terrible lección, ¿verdad, hermanos? ¿Qué les parece esa lección? O sea, él no negoció, no aceptó eso y le dieron la gloria al Señor. Y el otro que quiso usar lo que no le pertenecía, en vez de caer bajo bendición, cayó bajo maldición. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que iba a ser leproso él, iban a ser leprosos sus hijos y sus nietos. Como dijo alguien, Dios nos libre, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos libre de las maldiciones futuras. Porque sabe que por la desobediencia del hombre hay maldiciones generacionales para nuestros hijos, nietos, bisnietos. Pero así como también hay bendiciones de parte del Señor. La historia de Naamán nos enseña muchas verdades. Una es que Dios puede utilizar a las personas menos esperadas para hacer sus grandes obras. ¿Quién era la persona menos esperada ahí? La hermana que trabajaba, la de asuntos domésticos, ¿verdad? Para hacer grandes obras. Pero eso siempre y cuando la persona esté dispuesta a obedecerla. Esa es la gran enseñanza que aprendemos nosotros, hermanos míos. Ahora, ¿qué dijo Naamán cuando quedó limpio? Usted sabe la historia. Dice, mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en todo el mundo excepto en Israel. No habrá otro Dios igual. Ahora, ¿qué significa para nosotros eso de sumergirse las 7 veces? Tiene un mensaje. Número 1, hermanos, que nosotros tenemos que poner énfasis a que las órdenes de Dios deben de ser obedecidas, aunque muchas veces no sean comprendidas. Hay cosas que Dios nos da como órdenes, que nos va a costar obedecerlas. No las comprendemos y no las entendemos, pero si las obedecemos, seremos beneficiados. Que Dios los bendiga. Hasta ahí nomás. Quiero orar por todos. Sé que estos días hemos sido atacados con salud, con enfermedades. Todos, yo las he vivido en familia, en casa. Usted también. Quiero recordarle lo que dice Isaías 57, que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí donde está sentadito, quiero orar por su salud. Señor, en este momento, como siervo tuyo, quiero correr al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si Naamán, aquel pecador, lejos de tu pueblo, te creyó y obedeció tu palabra y fue sano, hoy nosotros somos tu pueblo y nos has dado un regalo precioso que es la salvación y la vida eterna. Y aparte de la salvación y la vida eterna, nos has regalado ese milagro que se llama
sanidad divina. Yo quiero orar en tu nombre por todos los que aquí estamos. De una u otra cosa nos hemos enfermado. Hemos pasado por procesos de enfermedades hasta de muerte, quizás incurables. Sentíamos que ya nos íbamos, Señor. Pero hoy queremos orar por todos los que aquí están, desde el más grande hasta el más niño, que reciban su milagro, que reciban una sanidad, que de esta congregación hoy, por medio de la sangre preciosa de Cristo, se vayan sanos de cualquier enfermedad que tengan, porque no hay enfermedad imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pon tu mano, Señor, mete tu mano sanadora ahí donde está la enfermedad, la aflicción, la angustia, aquello que nos esté afectando. Estamos creyendo en estos tiempos.